Bueno, buenas tardes ante todo, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias al Instituto por acogernos, a la Fundación, a Paco, a Lucas, por organizar todo esto, por todo el trabajo que hacen y por acordarse de mí en estos momentos, ¿no? En fin, voy a empezar mi conferencia hablando del cómic, que ya me han presentado y han dicho que hago investigación, pero sobre todo, antes que la investigación, fui autora y soy autora de cómic, ilustradora, además de luego dedicarme al estudio y a la investigación. Entonces, mi mirada sobre el cómic recorre múltiples perspectivas. Como lectora infantil, recibí su manipulación de género, como ya veréis. Como profesional del cómic comercial y luego de la autoría, luché por ampliar sus límites y por ampliar el espacio que se le dedicaba a la mujer. Como analista de su lenguaje, llevo años recopilando investigación y combinando y creando simbiosis entre palabras y líneas, pero también en seriedad académica y en contenido y en argumentación, para rescatar a las autoras invisibles, porque creo que es imprescindible para el cómic poderlas incorporar a su discurso oficial. Sin más, empezaré a explicaros cómo mi participación en el mundo del cómic me ha llevado a encontrar ese vacío de representación femenina, ese vacío de voces e intentar entender por qué. Entonces, en el camino de la investigación, años después de estar teniendo la experiencia como artista de esta invisibilización, he encontrado que ya desde la República, mucho antes de la República, desde 1910, aparecían las chicas del Cucut. Se hablaba en todos los en toda la prensa que se dice el origen del cómic nacional, del cómic español, que es la prensa satírica catalana, valenciana y madrileña, pero muy en concreto en la catalana aparecían un gran número de los artistas modernistas y nuevecentistas, que luego triunfaron como pintores, como escultores, como otro tipo de disciplinas, pero que el cómic siempre reivindica como en su origen, ¿no? sus pioneros. Y ahí encontramos a las chicas del Cucut. Nos cuesta muchísimo encontrar su trabajo, pero sí encontramos sus referencias. Ana María Smith, hermana de Ismael Smith, uno de estos grandes conocidos, detrás de el trabajo de Ismael Smith se encuentra su hermana Ana María Smith, con un trabajo prácticamente igual que el de él, solamente que menor, porque firmado por Ana María ya sin apellido, y otras veces no firmado, o si firmado por Smith confundido con el de su hermano, pasa desapercibido. Ana María, a partir de 1919, tiene que dejar la profesión porque tiene que cuidar a la familia, no a una familia que crea ella, sino a sus hermanos y a su madre que enferma, y desaparece. Laura Albéniz, la hija del compositor, acaba siendo una gran pintora que también luego desaparece, pero en esta época está publicando con Ana María en las revistas Feminal o Foyer, y se pueden encontrar sus dibujos y sus referencias, y más tarde no solamente es pintora, sino que expone con las grandes exposiciones modernistas y noucentistas en Barcelona, con Ana María Smith y con todos los compañeros masculinos, solamente que sus nombres quedan escondidos dentro de la mayoría absoluta masculina. Pongo, si veis más abajo, dos viñetas que adjudicadas a María Riera. María Riera es una mujer que no era dibujante de profesión, sino que era modelo de artistas. Pero en cambio, en esta exposición, en 1910, presenta 20 dibujos de una calidad indiscutible, como podéis comprobar, en la que podemos apreciar que los cuerpos de las mujeres que presenta son cuerpos
en movimiento, cuerpos activos, no son cuerpos expuestos seductoramente ni para la seducción ni sexualizados, sino que son cuerpos activos de mujeres presentes que miran al espectador retándolo, estoy aquí, tengo presencia. Tanto es así que la viñeta de al lado en la que hay un pintor, sabemos que es pintor por el lazo de la corbata y por el tipo de sombrero, enfrentado a una mujer a la misma altura y mirándose frente a frente, o sea, encarados, que ella titula Diálogo entre artistas. Ella era la modelo, pero aquí dice, no, yo soy la artista, yo soy tan artista como tú. En esa época y en esa exposición, este cuadro era revolucionario. En esa misma época, TVO saca un suplemento infantil para niñas y en él vemos el tipo de educación o el tipo de discurso con el que se dirige el cómic a las niñas. Las tres historietas son educadoras en el rol de las niñas. Las niñas han de ser buenas, obedientes y han de hacer caso. En la primera, si desobedece a su madre, acaba enferma en la cama. En la segunda, como se come las uñas y es algo que las niñas no deben de hacer porque han de cuidar su físico, acaba castigada sin pasteles porque no existen pasteles de uñas. En la tercera, que es la más que retrata más ese contenido educador, esta especie de Cenicienta, a esta niña, le encargan los trabajos de la casa. Tiene que cuidar la casa, limpiar y recoger toda la casa. Ella se queja a su hada madrina y su hada madrina le dice, no te preocupes, que vendrán, tú ponte a hacerlo, que vendrán, yo te concederé 5 genios que vendrán a hacerlo por ti. Y entonces ella se pone como loca a trabajar, esperando a los 5 genios que no aparecen nunca, y cuando reclama a su hada madrina, le dice su hada madrina, los 5 genios son los dedos de tu mano. Es decir, intrínseco en tu característica está que has de cuidar. En 1916, cercana a esa época, aparece la que es llamada la primera revista de cómic, la primera a la que se adjudica ser la primera revista de cómic española, que es la revista Dominguín. En esta revista encontramos a la primera ninutaira, en catalán, o historietista, que es Lola Anglada. Lola Anglada es muy conocida como ilustradora, como gran ilustradora infantil, pero era hasta hace poco prácticamente desconocida como historietista. Entonces aquí la encontramos ya, o sea, en el origen, en el nacimiento del cómic hay una voz femenina haciendo un dibujo que no tiene nada de lo que luego se ha llamado trazo femenino, sino que compite en igualdad de condiciones con sus compañeros desde la escuela de sus mismos compañeros de las revistas satíricas, trabaja en La Mainada y, como vemos en El Chiste, o en Patufet, o en Virulet, o en Cucut, tiene sus mismos estilos, sus mismas dibujo duro, no aparece las redondeces femeninas, no aparece la simplificación decorativa, sino que aparece el dibujo expresionista. En el dibujo que pone en 1937, Las guerrilleras, es de la guerra y representa una serie de dibujos que hace Lola Anglada representando la cotidianidad de la guerra civil, en la que también demuestra que no está haciendo un dibujo infantil de niñas. Pero Lola Anglada acaba conducida, como siempre, al territorio que sí se permite a las mujeres, que es la educación infantil. Y acaba haciendo su propia revista, La Nuri, de cómic, dedicado a las niñas. Pero ella, incluso teniéndose que, empieza a redondear su dibujo, a crear un dibujo decorativo dirigido a niños. Pero incluso en ese dibujo se nota la fuerza de su escuela noucentista, de la defensa de los valores de la mujer de ese momento, la modernidad de la mujer del 900,
y se dirige a las chicas reforzando su autonomía, reforzando su formación, empujándolas a ser autónomas y fuertes. Pero acaba, después de la guerra, siendo simplemente ilustradora de cuento infantil. Aunque en la guerra, uno de los cuentos infantiles que hace, el Més petit de tots, se convierte en un icono de la República. También en estas revistas encontramos bajo el seudónimo masculino de Abel a la portadista de Virolet, que seguramente tuvo que esconderse bajo un seudónimo masculino porque eso le facilitaría el trabajo de alguna de las maneras. También vemos que su trabajo no tiene rasgos femeninos y está en la misma línea que la de sus compañeros, pero en cambio acaba también conducida a la ilustración femenina en revistas después y a la pintura de mujeres étnicas según la crítica de la época, en un dibujo dulce, suave y redondito, que era todo lo contrario, como podéis comprobar si veis estos dibujos, de lo que hacía. Abandona por completo el expresionismo. En las revistas anarquistas de la República encontramos a una mujer de la que solo he encontrado este ejemplo, es Montserrat B, tampoco tengo más datos, ni sé qué más, pero en cambio sí que veis debajo de Porvenir, debajo de la revista Porvenir, hay un calendario y en medio una viñeta que responde a toda una historieta que hay luego. Pero en esta historieta la niña está jugando como si fuera un niño, o sea, está jugando travesuras, con el vestido roto, colgada de un árbol, y esto también la he puesto y la he rescatado hasta que encuentre más documentación sobre ella por lo extraña para la época. En la censura franquista, es decir, ya después de la contienda civil, Elena Fortún, que era el seudónimo de María Encarnación, Gertrudis Jacoba, Aragoneses y de Urquijo, pero que tiene un nombre muy rimbombante, pero que fue una mujer de pensamiento progresista y además unida a los movimientos feministas del momento, durante la época republicana, creó un personaje que se llamaba Celia, que antes de la guerra decía Celia lo que dice, Celia novelista, Celia en el mundo, y después de la guerra decía Celia se casa, Celia madrecita. Entre medio, ella tuvo que irse al exilio durante la guerra y cuando volvió escribió, antes que Celia se casa y Celia madrecita, escribió Celia institutriz en América y hablaba del exilio. Y ese libro fue censurado, no se publicó, y entonces se le hizo hacer Celia se casa primero, y Celia madrecita después, no podía ser madrecita sin casarse. Y no fue hasta 1987 que no se pudo publicar Celia y la Revolución, que ella había escrito en 1943, pero estuvo censurado hasta 1987, en el que ella explicaba, a través de Celia, que era su personaje, una niña, que explicaba las vivencias de la retaguardia, las vivencias en Madrid de todo el final de la guerra. ¿Por qué explico esto? Pues para explicar que los cambios ideológicos cambiaban las representaciones de la mujer. Es decir, en la República se estaba publicando desde 1936 a 1939 Mujeres Libres, con un tipo de expresión de dibujo y con un título Mujeres Libres y con un contenido que iba de acuerdo con él. Y de 1939 a 1945 aparece la revista para la mujer de la Falange y su portada también explica clarísimamente cuáles son los sitios de la mujer visible. Los sitios de la mujer visible están al cuidado de los hombres y bajo las órdenes de los hombres en la disciplina, en la obediencia. En la revista Flechas y Pelayos, de Falange también, empieza a aparecer el personaje Maripepa, hecho y creado por la dibujante María Claret y la guionista Emilia Cotarello. Entonces Maripepa representa, en los primeros Maripepas, es una niña que quiere representar la niña popular española,
los primeros Maripepa se llama Maripepa contra los rojos. O sea, explica claramente también a dónde van a ir sus contenidos. Pero más que la ideología que ya está implícita en toda la dictadura, es simplemente desde el género, el lugar de la mujer ya pasa a ser exclusivamente el cuidado de los niños, el cuidado de la casa y otro añadido, que es el consumo, que es un poco como el premio. Podrás tener dinero, podrás tener estatus y podrás comprar cosas. Y tú eres la encargada de comprar cosas, que luego es mentira, porque en teoría también es el marido el que autoriza para comprar, pero la imagen de que es la mujer la gastadora también es otro de los estereotipos que se crean y que recaen sobre el personaje, el estereotipo femenino. En la segregación asimétrica que genera la dictadura, porque con la dictadura y después en la posguerra empieza realmente la etapa industrial que asegura una prensa periódica para el cómic, o sea, una publicación periódica para el cómic, pero se acaba desaparece el cómic para adultos y pasa a ser relegado solamente a la prensa infantil de distracción y en una segregación asimétrica estricta. Cómics para chicos y cómics para chicas. Y en la diapositiva intento mostraros gráficamente la diferencia de espacios. Los chicos nos presentan cuerpos expansivos que tienen el mundo para conquistar y el infinito hasta más allá de las estrellas, como dice el personaje que ya conocemos de ciencia ficción. Ciencia ficción, héroes medievales, terror, oeste, policíacos, todos los géneros sirven y están dirigidos a la aventura dirigida a los chicos. A las chicas se les proponen unos cuerpos encerrados. Su espacio ya no es el exterior ni es el infinito, sino que es el espacio privado, es la casa y son las enseñanzas, como ya veníamos viendo, pero absolutamente aumentado, las enseñanzas del rol de género, de lo que una chica debe ser. Entonces las chicas cocinan, las chicas cuidan y las chicas tienen que casarse. O sea, las chicas tienen visión en un corto espacio de tiempo que es el que llega hasta la boda. En la dictadura se establece así, aparecen las primeras revistas es Chicos y Chicos, sus portadas ya nos explican que los chicos tienen la calle, el territorio exterior como espacio, que se pelean, que se desfogan, que a través del cómic viven aventuras y se desfogan y dejan correr la imaginación o el juego. Con lo que sobra de los pliegos de imprenta de hacer la revista Chicos, sobran unas tiras apaisadas que la editora, que es mujer, Consuelo Gil, se le ocurre que para aprovecharlo pueden hacer una revista para las niñas. Y entonces hace Mis Chicas. Durante unos años aparece el almanaque Mis Chicas. Como las chicas somos unas grandes lectoras y consumidoras de lectura, la revista tiene éxito y entonces llega a ser publicación igual que la de los chicos. Y en 1945 pongo esta comparación de las dos portadas simplemente para que veáis el planteamiento diferente. Mientras los chicos juegan y se pelean y se despeinan, las chicas están peinaditas y arregladitas para la foto detrás del calendario, porque el calendario es el freno para las chicas. Y además, el titular de ellos es grande y va de un lado a otro de la página. El titular de las chicas es más pequeño, está en el calendario, dentro del calendario, y tiene un Miss sellado encima porque las chicas siempre son propiedad de alguien. Florita aumenta, o sea, el cómic femenino es dibujado por Vicente Rosso, gran dibujante, pero
continúa siendo lo mismo. En él aparece Carme Barbará, dibujante que llega hasta hoy, hasta nuestros días, y una gran profesional, pero aquí empieza a dibujar con 14 años. Y claro, los personajes que crea es lo que le piden, y le piden personajes en esta misma estructura, ¿no? La que rompe un poco la estructura es Pili Blasco con las aventuras de Lalita. Pili Blasco es de una saga de hermanos, los hermanos Blasco. Los que conozcáis un poco la historia del cómic sabréis que son unos de los puntales, forman un equipo. En ese equipo siempre trabaja Pili, aunque ella nunca aparece, pero aquí esta es su creación propia, Aventuras de Lalita. Y Lalita es una niña que es una niña rebelde, y esta niña rebelde, una de las cosas que tiene, que consigue siempre, es putear a su primo, que es con el que compite, el que la fastidia y el que tal. Bien, no es que sea nada revolucionario, pero contrastado con los papeles que se adjudican en la época, mantiene un punto de rebeldía. Y entonces aparecen los cuentos de hadas que recogen los cuentos populares. Los cuentos populares, las princesas, las mujeres como están representadas, son princesas, pastoras, cuidadoras o malvadas poderosas. Es decir, si tienen poder, son malvadas. No aparecen con trabajos, no tienen profesiones. Todo está adjudicado a la esencia de lo femenino. Por lo tanto, trabajar cuidando la hacienda de alguien o cuidando a alguien en sus necesidades, es una esencia femenina, no es un trabajo. Ser princesa, que quiere decir atender a los embajadores, casarse con el príncipe, no es un trabajo. Cuando esa princesa llega, o cualquiera de estas, llegan al final y se casan, desaparecen de la historia, porque las princesas siempre son huérfanas de madre. Entonces, las madres que sobreviven, las madres de las princesas que sobreviven, no son madres, son madrastras o son brujas. Porque cuando una mujer es reina, es decir, tiene poder, es una imagen que no se puede asociar a lo femenino, a no ser que sea de forma negativa. En la colección Azucena, los cuerpos son inexistentes, están vestidos con valores morales. La fealdad es la maldad y la belleza es la riqueza y la bondad. Son cuerpos abnegados, dirigidos al sacrificio, son cuerpos adiestrados a la resignación en el silencio, la obediencia y el cuidado. Son cuerpos usados también en la transmisión de la herencia masculina, porque las princesas lo que hacen es transmitir la corona de un rey a otro, o darle un heredero. Transmiten la herencia masculina. En estas colecciones encontramos a Rosa Galcerán, que en sus dibujos novecentistas, fuertes, con trabajo de fondo, todo lo contrario de lo que en principio se quiere para lo femenino y que poco a poco luego se irá eliminando, ella intenta poner a sus mujeres montadas a caballo, con hacerlas guerreras, o intenta siempre poner algo que las diferencie, pero el conjunto de la colección marca todo lo contrario. Con los años 60 y el desarrollismo llega la modernización a España y aparece el cómic romántico, llamado romántico, cuando lo que el movimiento romántico, lo que caracteriza a la filosofía del movimiento romántico, que es el hombre como frente al mundo, el hombre ante el infinito, el hombre aventurero, la lucha por el bien, la defensa de los débiles. Toda esta historia romántica la tiene el cómic de los chicos, no el cómic de las chicas, porque el cómic de las chicas son historias cortas que no tienen continuará porque no hay futuro después de la boda y que se limitan a el espacio de tiempo a que hay que conocer a un chico y casarse, en el que las enemigas son las otras chicas, son las rivales. En esta etapa hay infinidad de mujeres dibujantes, buenísimas dibujantes y buenísimas autoras que pasan absolutamente invisibilizadas durante toda la etapa de la dictadura. Y los cómics, tanto románticos como de hadas,
son los que más se venden. Se llegan a tirar más de 100.000 ejemplares de las colecciones y son de gran éxito. Pero en cambio, las chicas firman Juani, Pili, o algunas firman Juanita Bañolas, algunas destacan y son María Pascual, por ejemplo, por eso las estoy rescatando, pero a la mayoría las hemos tenido que rescatar con pinzas para poderles dar una genealogía y ponerlas en la historia, ¿no? Como por ejemplo Maite, que es Pepita Pardell, que luego es una gran animadora, que participa en el Garbancito de la Mancha, que es el primer largometraje en color europeo, el primer largometraje español, pero el primer largometraje en color europeo, y participa ella y Rosa Galcerán, cosa que hasta hace muy poquitos años no se sabía. Ella también es autora, Maite Pepita Pardell, es autora de un corto, es creadora y autora de un corto que se llama La doncella guerrera, que no estoy pudiendo exponer porque aparecía oficialmente otro director y este señor no aparece y no da permiso para que lo pasemos. La Filmoteca lo tiene, yo lo tengo, pero no lo puedo exponer porque este señor no contesta y no aparece y no me dan permiso para ponerlo. Las autoras del cómic romántico, hay unas que, a pesar de todo, destacan tanto y marcan tanto su estilo que son conocidas, como María Pascual o Carmen Barbará, de las que ya os he hablado al principio, que llega, sobre todo, atraviesa esta época en que la conexión musical con el link con la música y el fenómeno fan del cómic lo hace tener un éxito grandioso ligado a los festivales de San Remo, a todos los festivales que se hacen en los años 60, Eurovisión, a todo este tipo de cosas. Reproducen las canciones y una foto del cantante que ha ganado, etc. Y hay una unión de cartas de lectoras con los artistas. Entonces empiezan a aparecer aparentemente protagonistas femeninas con continuará. La nuestra, primero aparece, no es nuestra, aparece Liliana Azafata del Aire, y enseguida aparece la heroína española, que es Mari Noticias, creada por Ricardo Acedo y dibujada por Carme Bárbara. Carme Bárbara, que ya me estáis siguiendo, que es la que sale desde la primera revista hasta hoy. Pero realmente son independientes, su protagonismo es real. Imitan a Luisa Lane y evidentemente no es un protagonismo real. Luisa Lane no es protagonista, el protagonista es Superman. Mari Noticias no es protagonista, el protagonista es un personaje misterioso que desde la sombra aparece a salvarla y que no es otro que su novio, que hoy sería un acosador, que la sigue a todas partes donde va. Y que le da permiso para ser periodista porque le gusta el chafardeo como a todas las mujeres, es por eso que es periodista, te lo explican así, y además le da permiso hasta la boda, claro, o sea, mientras no se casen, le da permiso para una libertad tutelada porque la va siguiendo. Mientras las tengan que ir a salvar siempre, o sea, que la aventura de la chica sea que caiga en manos de los malos por su tontería, por su ingenuidad o por su irresponsabilidad, eso no es protagonismo y eso no construye autonomía femenina. ¿Cómo se construye el imaginario femenino? Y aquí pongo imágenes de hoy, cogidas de internet, para demostrar que está vivo, que no han cambiado las formas, pero eso sigue viviendo. La pasividad de muñecas inhumanas se reproduce hoy en las Barbies humanas. Las Barbies humanas, que son una mezcla de estilo manga, estilo femenino, y que reivindican esa fragilidad, esa exposición y el pasar de la acción de nuevo a la pasividad. Con cuerpos mínimos, maquillajes amplios, pechos que crecen, pero dentro de figuras infantiles, incluso infantilizadas. A propósito, estas Barbies humanas, que quiero aclarar que son reales y que son niñas, hay muchas niñas que han tenido peligros, resultados peligrosos en su salud, porque es que hasta se insertan
porcelana en las caras para parecer muñecas, porque el objetivo es parecer una muñeca, ¿no? Cómo se construye al mismo tiempo este cuerpo de la mujer que hasta ahora está condicionado, encerrado, marcado y siendo mínimo, cuando se dirige el cómic al imaginario masculino, ¿cómo se construye este imaginario masculino? Hipersexuación. Estos también son tutoriales actuales. Aprende a dibujar cómic. En tutoriales actuales ponen este cuerpo de mujer, con lo cual la niña que sale de aquellas imágenes llega a esta y dice, ay, tengo que ir a ponerme algo, me he dejado algo por el camino, ¿no? Esta hipersexuación es la que da potencia a las autoras. En la imagen de al lado veis que la hiperfeminidad también crece. ¿La hiperfeminidad qué es? Pues todos los detalles asociados a la feminidad, maquillajes, peinados exuberantes, bikinis de lentejuelas, zapatos de tacón, es decir, las superheroínas tienen que ser muy, muy exuberantes, hipermusculadas e hipersexuadas, pero tienen que llevar ropas que las feminicen, que compensen esa concesión masculina, ¿no? Esa entrada en el espacio masculino. En esta portada le dice la creación, el personaje, a su autora, que eso ya es revolucionario, que haya una autora que haga este tipo de... Que alguien piense, construya este chiste, ¿no? El chiste es que es una autora la que lo está haciendo y ella, el personaje le dice, te has pasado un poco, ¿no? Y la otra le dice, el editor manda, así se vende más, seguimos en lo mismo. Construcción del artefacto mujer como anzuelo de ventas. Yo en mi tesis a este tipo, a todos, al estereotipo que sea, le llamo la construcción del artefacto mujer, porque no nos representa a las mujeres, representa a una mujer que dibuja el patriarcado en un momento o en el otro, en un espacio o en el otro. Y las características de este rol heroico, que es en el mundo heroico, cuando las mujeres aparecen en el cómic masculino, aparecen sobre todo en los superhéroes y tienen un aparente rol activo, pero que nos violenta desde el modelo por varias cosas. El valor central del cuerpo expuesto, el travestismo esencial en la construcción mimética, porque lo que hacen es imitar el rol masculino, no tener un rol personal activo, sino que entran en un territorio que ya está ordenado y han de imitar, si quieren tener espacio, han de imitar ese rol. Hipersexuación, que ya hemos hablado, hipererotización, competición en el discurso patriarcal, excepcionalidad obligada, son mujeres únicas y eso las aísla de todas las mujeres, ya no pueden hacer un nosotras. Y encarnación del mal, lucha contra el mal femenino especialmente, o son malas o luchan contra el mal femenino, es decir, son las encargadas, las buenas, de luchar contra las villanas, se llaman, ¿no? En el mundo Marvel, las heroínas del lado oscuro. Normalmente tienen un origen oscuro, alienígena, vienen de otro planeta, una mujer que tiene poder, es rara, vienen de un trauma, de una violación, por lo tanto son vengadoras, o carencial, no ha tenido madre. Y entonces es una mujer masculinizada que viene... los iconos queers, que ya hablaré al final, y la representación de la diferencia hoy en día ya han aparecido. Pero aparecen en el lado oscuro bajo disfraz de villanas, aliens o mutantes. Eso lo hablaré al final porque me interesa destacarlo hoy. Hay una mujer que a partir de un momento de los años 50 o 60, de los años 60 mejor dicho, representa el feminismo o es utilizada por el feminismo, la coge de bandera porque como no hay imágenes, esta les parece potente. Wonder Woman, que es la versión olímpica del mito del patriarcado. Es el arquetipo de la amazona y mantiene el estereotipo en la excepcionalidad y dentro del
arcano olímpico, que es el arcano patriarcal de nuestra cultura. Sí, tiene algo más de autonomía, tiene algo más de acceso a la acción, pero ¿qué poderes tiene de protección? La protegen las joyas. O sea, no tiene una gran fuerza, ni tiene una gran inteligencia, ni tiene una visión que perfora, tiene unas joyas protectoras. Luego la protege el lazo de la verdad, que eso es muy femenino. Puede enlazar al enemigo y le hace decir la verdad. Pero si el otro tiene una pistola o superfuerza, en teoría me refiero, porque luego ella, con quien lucha siempre, aunque es la capitana de este Olimpo de mujeres, con quien lucha siempre es con sus enemigas, son la bruja, Circe y Chita, que es una mujer leopardo. Por lo tanto, lucha contra la maldad femenina. En los años 60, el sujeto moderno de la filosofía se retira al margen y sitúa en el centro del protagonismo al nuevo artefacto mujer, al nuevo estereotipo para la progresía, para la izquierda. Y entonces lo usa ese cuerpo como espacio de su transgresión. Es un ícono ocupado por la voz masculina que se retira al margen. Queda oculta, como el novio de Mari Noticias, pero es el que la dirige desde la oscuridad. Es el cómic transgresor del final del siglo XX. Representado en la Nouvelle Vague, todo este estereotipo, y en el cómic europeo de los años 60. La reestructuración de los estereotipos en este sentido nos hace pasar de la acción que habíamos conseguido con las superheroínas, cuestionada por todo lo que he dicho, de nuevo pasamos a la exposición. Barbarella y Valentina, que son sus máximas representantes, que son consideradas incluso hoy como feministas, cuando han sido todo lo contrario, son cuerpos usados que de repente pierden las armas y pierden la ropa en el camino y ganan. ¿Por qué cambian los poderes? Por el poder de seducción. ¿Y el poder de seducción cuál es? El poder de exposición, que no es un poder, o sea, es una prisión. Estás expuesta a la mirada ajena en el centro del escenario, mientras otro dirige por ti lo que habla por ti y dirige por ti lo que haces. Son las llamadas heroínas fantaeróticas, que además fueron consideradas en su momento ninfómanas, que en ese momento estaban mal visto también. Es decir, las heroínas fantaeróticas eran insaciables sexualmente y tenían unos imaginarios eróticos. Ellas no. El narrador y el señor que las dirigía desde los talleres ocultos, por ejemplo, tenía unos laboratorios ocultos, Neutrón, el que dirigía Valentina, que desde la sombra del mundo controlaba a Valentina, ¿no? Por lo tanto, no era ella la que hacía todo aquello, era el señor del fondo, es decir, el guionista, el dibujante que la estaba creando, el que hacía aquello, explicaba sus necesidades de transgresión, que estaban muy bien, pero eran para él, no liberaban a la mujer, lo hacían utilizando el cuerpo femenino. A partir de ese momento, durante los años 70, esto pasa a ser las portadas de cómic de los años 60, todas son de cuerpos de mujer usados para la transgresión. Incluso, por ejemplo, en el Papus yo recuerdo las portadas de a la democracia le han dado por detrás, y había una mujer desnuda y había un tío con bombín haciendo el chiste. O sea, el cuerpo de la mujer pasa a ser el espacio de la transgresión, del humor agresivo, de todo. Y en cambio la voz de la mujer no aparece. La transgresión de la mujer, la liberación que ha de la transgresión que ha de liberalizar a la mujer no aparece. Y en cambio se crea ese estereotipo que se impone desde el progresismo, se impone a las mujeres progresistas. Has de ser como esta. Has de ser como esta quiere decir que has de estar a la disposición continuamente. Con lo cual, eso es una liberación muy mal enfocada, ¿no?
cuando eso se traspasa a las superheroínas, porque se van superalimentando unas con otras, llegan hasta hoy, nos traen un cuerpo ocupado de la representación femenina. Y entonces vemos que hoy, tanto heroínas como villanas, tienen el cuerpo como centro de valor de todas las tipologías. Y vemos a Wonder Woman en un lado y a la protagonista de Sin City en el otro, y vemos que es el mismo modelo. Cambia la ropa, pero es hasta la misma pose, hasta la misma postura. Está decorada de otra manera, pero es el mismo concepto. Tenemos en medio a Mary Marvel, que tiene la primera versión rojo y azul, que era buena y tenía poco poder y poco papel en la historia, y tenemos a Mary Marvel oscura, negra, que tiene más poder, más papel ahora y más, digamos, en el auge de la reivindicación feminista, aparecen estas villanas, pero aparecen en el lado oscuro. Mary Marvel, para tener papel, ha tenido que volverse mala, y entonces Mary Marvel oscura tiene espacio. Power Girl ya vemos que tiene poder porque tiene unos pechos, unos pectorales impresionantes. Pero luego hay otra faceta que también da poder a las mujeres, que es relacionar su poder con la irracionalidad, con lo animal, con la locura. Y entonces tenemos a la viuda negra, la araña que se come a sus amigos, a su gente que tiene cerca, la mujer Circe, esta mujer león es Circe, a Harley Quinn, que es el modelo de desquiciamiento esquizofrénico, ¿no? O a la mujer gato. Estos son los poderes que nos dejan expresar. Porque el cómic es un territorio masculino. A partir de los 70 es ya directamente representado por este gran cuerpo totémico que ocupa las portadas y que ocupa todo el territorio que está. Es una transgresión que es interesante y que necesita que se explique desde todos los puntos de vista, pero ahí falta el de las mujeres. Aquí solamente hay una representación femenina vacía, porque está ocupada por los traumas y las necesidades de libertad de los hombres, del masculino, digamos. Y en ese mismo momento, en el 78, aparece el boom del cómic, que representa una revolución del medio y de sus formatos, y aparece la transgresión feminista en el nacimiento del cómic de autor, cuando los autores recogemos la obligación de responsabilizarnos de lo que estamos haciendo. Casualmente, internacionalmente, podemos ver que ocurre en muchos sitios a la vez. En América, Trina Robbins publica It Ain't My Baby, ella estaba dibujando Wonder Woman, y de repente hace una revista súper transgresora y revolucionaria con otras autoras que acaban haciendo Women's Comic y que reivindican su representación, ser representadas de otras maneras, tener voz. En Francia, Ananá, la revista en que los humanoides asociados pone a sus chicas, o sea, las chicas, las mujeres que forman parte de humanoides asociados, las dejan publicar en una revista especial, que es Ananá, y que se convierte en una revista revolucionaria también, porque todas las chicas coinciden en la ruptura de patrones en su trabajo. En España aparece Banc Trocha, que es el colectivo de la historieta, y Butifarra, que son dos colectivos en los que trabajamos gente que queremos cambiar el cómic y que queremos reivindicar el cómic adulto y el cómic de autor, y sobre todo el cómic comprometido con los movimientos sociales. Y en esas revistas aparecen 3 mujeres, por lo tanto la mayoría son masculinas también. Entonces en Butifarra es más fácil, pero también en Trocha cuesta muchísimo romper el patrón que esperan que dibujes, ¿no? Y entonces las peleas o las discusiones ideológicas en el seno del pueblo pues son horas. Aparece la revista Tótem Especial Mujeres.
Tenéis que pensar que yo aquí las pongo todas juntas, pero en esa época, en España, no conocíamos a Trina Robbins, no conocíamos la revista Naná, no conocíamos Women's Comic, no teníamos ninguna conexión con ellas. Y en cambio, en la revista Totem, que nos publica juntas a las de Ananá, no a Trina Robbins, pero publica a las dibujantes francesas, a las italianas y a Marielle, a mí y a Montse Clavé, que éramos las tres radicales de aquí, resulta que sin conocernos ni haber tenido contacto y haciendo cosas muy diferentes cada una, tenemos esa misma necesidad de romper el estereotipo y de romper el cierre de las bocas, la falta de espacio para expresarnos. Pero en España ya habíamos tenido antes el humor gráfico en las revistas masculinas de opinión de la transición, espacio absolutamente masculino. Habíamos tenido un primer referente con Nuria Pompeya, que en el humor gráfico, no en el cómic, pero en el humor gráfico había introducido el cuerpo de la mujer como elemento conflictivo central y fundamental para nosotras. En la generación del compromiso, que es la de 1975, de la que acabo de hablar, salen todas estas revistas de las que he hablado, es el cómic español en la transición y las autoras, además de siguiendo el rastro de Nuria Pompeya, pues somos Montse Clavé, Marica Vila, que soy yo, y Mariel Soria. Las estrategias feministas en la transgresión pretenden dar voz a las heroínas que han sido invisibles y visualizar las violencias para eliminar los hándicaps. Veis a Nuria Pompeya esclavizando a las mujeres dentro de los cubiertos del hogar, a Montse Clavé poniéndose en los zapatos de la mujer de Marx, investigando y viendo que Marx, además de vivir del dinero de su mujer, la tenía absolutamente esclavizada, y que no tenía para nada sensibilidad de género. Yo, en ese momento, que además es el momento en que estamos asumiendo todos los papeles, yo quiero ser autónoma y quiero ser libre y quiero demostrar que valgo tanto como cualquiera, pero además tengo que ser buena madre, además tengo que ser buena hija, tengo que ser buena hermana, tengo que cocinar, tengo que cuidar, porque me han enseñado a cuidar, y tengo que hacerlo todo, y me pongo todos los rulos, pero me quedan muchos más, y esto es donde me los pongo, no doy abasto a todas las tareas de superwoman que hemos de asumir, ¿no? Mi objetivo a partir de ahora, entonces, como autora, será hacer una lectura crítica de los nuevos estereotipos. Por ejemplo, pongo a la vampirela con su edad real diciendo ya estoy harta de aguantar este papel, ¿no? Visualizar la violencia sobre el ícono tanto en los superhéroes y en el cómic mainstream como en el cómic transgresor, desde el Víbora hasta Crepax o desde Crepax hasta el Víbora, de todo lo que se está publicando como más puntero y más radical. Ejercer la denuncia, hago en 1977 la primera denuncia contra la violencia, en el cómic, contra la violencia, no solo contra la violencia, sino contra la violencia no como un acto extraño y ajeno y alien fuera de la cotidianidad, sino con la violencia cotidiana, con la violación dentro del ambiente familiar y con la violación en la situación normal de una joven en la ciudad. O sea, o en la vida normal de una joven. Cualquier persona con la que se encuentre puede acabar resultando esta historia. ¿Por qué? Porque digo, la violación sucede en el no escuchado. El lugar del no escuchado es el lugar de la violación. Y cada día una mujer es violada por un extraño y cada noche una mujer es violada con la legalidad del matrimonio, que en ese momento no había divorcio, no había ley de aborto, el adulterio estaba penado para la mujer, etc. Huir del victimismo es otra de mis motivaciones y recuperar la acción. Los trazos feministas rompen con la pasividad de la que hemos hablado antes. Y el basta y el entrar en acción en esta historia que era el cómo, era decir, si te sitúan de rodillas, piensa que tienes un objetivo a corto plazo. No es que esto te solucione, pero como mínimo avanzas, ¿no?
Desmontar el artefacto tópico es otro de mis necesidades y de las necesidades en general de la transgresión feminista, que es desocupar el cuerpo, porque eso es cuestionar los modelos, porque el cuerpo, al dibujar, las dibujantes nos solemos... vamos a dibujar nuestro cuerpo, no queremos dibujar el estereotipo y vamos a dibujarnos nosotras, pero entonces nos encontramos con que el cuerpo ya está marcado, lleno de simbología, el cuerpo femenino, ya está leído de una manera. Entonces, cualquier cosa que depende de cómo lo hagas, estás marcando. Tienes que romper, tienes que desnudar el estereotipo y marcar otro tipo tienes que cuestionar el modelo. Buscar el crecimiento en la autocrítica, porque no olvidar nunca la autocrítica. Para poder criticar tienes que saber que tú formas parte de ese machismo, que tú formas parte de ese pensamiento patriarcal, te han educado en él, por lo tanto tú lo repites y tú lo creas, y eso es lo primero que tienes que cuestionarte también. Y para mí, en el cómic experimental, una de las cosas que hago es cuestionar cómo veo mi imagen y de construir la necesidad de aceptar una imagen que no se parezca al estereotipo. Tengo que aceptar esa imagen que no se parece. Tengo que traspasar el espejo y buscar lo que hay detrás y recuperar mi imagen auténtica, ¿no? Y abordar también el giro en la mirada erótica. Y ahí aparecen Laura Pérez Bernetti, Isa Feu, Marta Guerrero, y vamos haciendo cada una desde un sitio absolutamente diferente, vamos cuestionando y como espero que os vayáis fijando en los cuerpos y en la forma de representar que es absolutamente diferente de cada una, y al mismo tiempo el expresionismo endurece los rasgos y te aleja del cuerpo clásico femenino, ¿no? O agranda de repente, por ejemplo, en esta viñeta de Laura Pérez Bernetti hablando de Pessoa, explicando su dependencia y su trauma con su madre, explicando el erotismo masculino en muchas ocasiones, es absolutamente representativa de cómo el cuerpo de la madre, el cuerpo de la mujer, además de ser el espacio de la transgresión masculina, también es un tabú que absorbe o que empequeñece al hombre, ¿no? Entonces, cómo hay que regirar todo esto y volverlo a poner en un sitio plano, ¿no? Donde la simetría sea posible. Las grietas desvelan el artefacto tópico y aparece el rastro de la diferencia. Eva Medusa, Ana Miralles, trabajando en el cómic comercial, nos enseña que aunque esté haciendo un guión de mainstream y hecho por un guionista que tiene todas las condiciones patriarcales y machistas, la diferencia de sus mujeres está en la mirada erótica que deja un rastro en el silencio. Mira al espectador, lo reta, sus desnudos juegan con las sombras, juegan con el pelo, juegan con el adorno, y al mismo tiempo están vivos. Hay una persona con alma, no es una muñeca hinchable, sino que hay una persona dentro. Y en el cómic independiente, cuando hace cómic independiente de mano en mano, por ejemplo, la diferencia en la identidad múltiple de la diversidad la podemos comprobar porque en de mano en mano podemos encontrar a todos los tipos de mujeres dibujados. O Ana Juan, que nos habla siempre de las inscripciones del cuerpo que nos construyen. Habla de las mujeres, habla del cuerpo como un texto que podemos reescribir, que las miradas ajenas y los símbolos sociales nos inscriben en el cuerpo, pero que nosotras podemos cambiar y podemos reescribir. María Colino nos dice que todos somos monstruos para alguien y que esa es la diferencia que nos iguala. El aumento de las voces en el nuevo milenio, de 2001 a 2009, se da por dos factores. Por un lado, el cómic español empieza a descubrir a las mujeres, la necesidad, su falta, porque ha pasado una crisis, se han acabado las revistas y necesita ampliar el target de ventas y se acuerda de las mujeres. Y lo primero que hace es buscar autoras internacionales, aquellas autoras que no habíamos recibido nunca, entonces empiezan a aparecer, aunque fueran las pioneras de los años 80, como Roberta Gregory o como Julie Doucet
o como Tamara, la creadora de Tamara Drew, o como Kiki de Montparnasse, y empiezan a aparecer todas alrededor de Persépolis, que es un bestseller. Alrededor de ese éxito comercial empiezan a recuperarse a todo este tipo de autoras extranjeras, con lo cual se empieza a visualizar que hay mujeres que hacen cómic. Y a partir de ahí hay fanzines aquí, a las mujeres aquí empiezan, las jóvenes empiezan empiezan a recuperarse el cómic a través de fanzines. Y en los fanzines empezamos a encontrar que hay un montón de mujeres, porque cuando hay trabajo voluntarista hay muchas mujeres, no pasa igual. Luego cuando se cobra resulta que pierden el sitio, pero cuando hay trabajo voluntarista hay muchas mujeres. Y en los fanzines, y aquí he puesto solamente portadas para ver que si están haciendo la portada es que hay mujeres en el cómic, y en todos estos vemos a las mujeres que luego hoy ya están consolidadas como autoras. La nueva clave del éxito de las mujeres es el no haber dejado de lado Internet ni las redes sociales y haberse dedicado a la autoedición, a los blogs y fundamentalmente a las redes sociales, y a través de ellas a jugar con ellas para la autoedición y los blogs. Encontramos a Miriam Cameros, a Idoria Iribertegui, a Raquel Gu, fantástica, que la habréis conocido a lo mejor porque ha venido aquí, ha estado en el último salón, a Lucy Gutiérrez, a Ana Belén Rivero, que publicó el libro Somos pobres en euros pero ricos en pelos de coño, y entonces le da vida a su sexo y va con él viajando, ¿no? O sea, ella y su coño van viajando. Vaya, ahora no nos podemos ir de vacaciones porque te pones con la regla. Vaya, y va discutiendo con él de todas estas cosas. Andrea Lucio, que hace a las yayas flauta, a las mujeres de la tercera edad, introduce la edad otra vez. Ana Galván, que hace la salida de la pared, salen las invisibles, no hay cuerpo, pero están saliendo. O Moderna de Pueblo. El 2008 la diversidad consolida a una nueva generación y aparecen los tránsitos transgénero, los avatares híbridos que interpelan las relaciones humanas, el humor como herramienta de supervivencia, el activismo del cómic autobiográfico. Lola Lorente nos muestra un chico embarazado con tacones, o una mujer trans, podríamos decir ya, ¿no? En ese momento que ella lo hacía, seguramente no podríamos decir todavía estos conceptos no estaban generalizados, pero en cambio ella con su dibujo ya estaba planteando una transgresión. Clara Tani Tarqué, que en 2008 estaba planteando, en vez de dibujar cuerpos, dibujar elementos vivos, y esos elementos vivos eran mecánicos, era una lavadora, era la vida y la historia de esta lavadora Guasalón, que hacía pareja con un muñeco, con un peluche, ¿no? Que era un conejito, y vivían juntos y tenían un gato, o sea, y a partir de ahí las situaciones conflictivas del género humano, ¿no? Se reflejaba en estos dos cuerpos híbridos, ¿no? El humor como herramienta de supervivencia en Alicia en un mundo real, que plantea el cómic lésbico en la cotidianidad, no como transgresión, plantea un cáncer de mama en una mujer lesbiana y nos explica su cotidianidad, no nos dice que es lesbiana, nos explica su vida, cómo lo solventa, cómo lo cuestiona, y cómo, sobre todo, cómo pone el hombre de Viterbo, el centro de la belleza y del mundo, lo sustituye por la mujer de Viterbo, ¿no? Y de Vitruvio, perdón, he dicho de Viterbo, de Vitruvio, y lo sustituye por la mujer, y a esa mujer le falta el pecho, y en el lugar del pecho se ha hecho un tatuaje precioso, ¿no? Entonces dice, ¿y ahora quién es la guapa? ¿No? O sea, pues soy yo. La guapa o la fea lo construyes tú.
una posibilidad entre mil. Nos habla del activismo en el cómic autobiográfico. Cristina Durán y Miguel Ángel Giner se basan en explicar historias que ellos viven, es decir, en la adopción de un niño, todo lo que les ha significado, una enfermedad rara de otro hijo que tienen, lo que ha pasado, y a partir de ahí empiezan a contar otras historias hasta llegar ahora a estar contando la vida de una militante valenciana en un momento dado, ¿no? Al mismo tiempo, todas las redes y los fanzines y todo esto generan una posibilidad de mujeres dibujando. Entonces, Emma Ríos, que ya en 2002 empieza a dibujar el fanzine a prueba de balas, consigue ser la primera o de las primeras, la primera mujer y de las primeros dibujantes fichados por Marvel DC. Ahora ya hay muchos, pero en ese momento no había muchos. Emma Ríos es la primera infiltrada que tiene serie propia, trabaja en Exet, luego trabaja en Doctor Strange, en los equipos de Doctor Strange, en Mirror, pero luego ella también ahí, y con Kelly Sue DeConnick, otra guionista de Marvel, se unen y en el cómic independiente hacen su propia creación y hacen Deadly, Bella Muerte, en donde el cuerpo adquiere miles de expresiones y desde el surrealismo hasta la misma muerte, o sea, hasta la representación femenina de la muerte, ¿no? Y luego ella sola crea ID, en la que también da un repaso, está explorándose como autora y da un repaso al mismo tiempo a explorar las identidades, ¿no? Y aquí llegamos a aquello que he dicho antes que quería hablar, porque Marvel al mismo tiempo también va introduciendo toda la transexualidad, la bisexualidad, los cambios de sexo no fijos, sino, por ejemplo, ahora no me acuerdo cómo se llama, este personaje de pelo blanco, Copycat o algo parecido. Es un personaje que puede ser hombre, se transforma en hombre o en mujer, depende le interese en cada momento. Hay otros que son bisexuales simplemente, como Batgirl o Batwoman. Pero hay otros que son gays, como Misty y como su mujer Destiny, que llegan a adoptar. O sea, ahora hay una precuela en la que te cuentan que eran los padres de Pikara, las madres de Pikara, ¿no? También tenemos la relación lésbica entre Hiedra Venenosa, Harley Quinn y Catwoman, en la que es una relación lésbica en la que también hay bisexualidad y hay, en fin, entran todas estas modificaciones que hoy ya se generalizan, están entrando en el mainstream y entran en el mundo heroico. Pero es interesante identificar que la transgresión en un tema tan tabú como es cuestionar la heteronormatividad, ha necesitado los disfraces extraterrestres, la mutación extraña, para poder expresarse. Pero ¿responde a una rotura real o es un cambio superficial? Yo me alegro de que aparezca, pero os animo a seguir muy críticamente la evolución de estos personajes. Los cuerpos en el cómic independiente ya se están manifestando ilimitados. Antonia Santaolalla dibuja a las mujeres orgánicas, que son montañas y que con sus cuernos llegan a arbóreos, tocan el cielo. O a Raquel Lagartos nos explica una Mary Shelley en la que en un cómic orgánico puro en el que el cuerpo es sangre y es grito. O Ana Peñas nos habla de las abuelas invisibles y las recupera a través de sus cuerpos que nos hablan de conservadurismo o de libertad y alegría, ¿no? Ana Galván ya hemos visto que hacía salir a las invisibles. Entre todas, lo que se crea en este momento como una orquesta, tenemos que conseguir hacer, es un diálogo intergeneracional. La diversidad construye a estas nuevas subjetividades, pero se construye a través de ponerlas en diálogo.
La genealogía feminista refuerza el discurso de estas nuevas autoras y ahora podemos ver cómo dialogan el cuerpo de Raquel Gu con Susana. Mira, aquí podéis ver en el medio el cuerpo que he contado de la mujer de Vitruvio, el cuerpo de Susana Martín o la transexualidad de Nuria Pompeya, o con el cuerpo de Flavita Manana o Montse Clavé, o con mi Mata Hari, con el cuestionamiento de las femmes fatales, dialogando con Lola Lorente, o con Antonia Santaolalla, que construye ganchillo los cuerpos como a su imagen le apetece. En fin, mi mirada, que la veis en azul a la derecha, que será a la izquierda de la pantalla, se dialoga con la que tiene detrás, con Laura Pérez, también, para construir un lenguaje con todos estos cuerpos y descubrir que sobre todo lo que expresan es diferencia y lo que expresan es necesidad de romper los tópicos y ampliar el espacio de la voz y ampliar los discursos canónicos del cómic. Y también reclaman nuestro espacio, su espacio, que es el nuestro, también como lectoras. Y por eso reclaman vuestra empatía para buscarlas y apoyarnos para construir otro tipo de idiomas, otro tipo de lenguajes, porque existimos y nos reímos. Existimos y tenemos humor como herramienta de resiliencia para reírnos de nuestra sombra, pero nunca más viviremos ocultas en ella. Hemos llegado para quedarnos.